La presión arterial, también la respiración, el pulso, son parte de nuestros signos vitales que nos indican cómo nosotros estamos, nos dan como ese indicador para poder conocer más a fondo nuestra salud. Está con nosotros el doctor José Moya, que nos va a enseñar a hacerlo correctamente. Doctor, ¿cuáles son los signos vitales más importantes? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa, a todos los televidentes. Tenemos 6 signos vitales importantes, ¿verdad? Son 5 principales: la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Y podríamos agregar como un sexto la glicemia, principalmente para pacientes que ya padecen de algún problema, ¿verdad?, de diabetes o algún problema de control del azúcar, pero también es un signo muy importante para tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿por qué es tan importante controlarlos regularmente? Es muy importante porque son indicadores de funciones básicas, elementales, ¿verdad?, que nos pueden llegar a indicar o nos pueden llegar a generar sospechas diagnósticas y guiar un diagnóstico, una consulta de forma adecuada. Cuando una persona por lo general llega a emergencias, ¿le revisan estos signos vitales? Claro, en todo ámbito del ejercicio profesional médico o de enfermería, ¿verdad?, siempre se toman signos vitales, ya sea en la consulta médica, en los EVAIS, en clínicas privadas o en servicios de emergencia. ¿Cómo hay que tomar los signos vitales? Porque siempre cuando uno le toma la presión le dicen, no, espérese un momentito, siéntese, relájese. Claro, principalmente para la toma de presión arterial es muy importante tener en cuenta eso. Si el paciente viene de tomar una caminata, si viene un poco estresado, inclusive hay datos que pueden ser como de dolor, que hay que tomarlos en cuenta a la hora de tomar la presión, ¿verdad? Pero lo esencial es que el paciente esté en calma, que se siente, que tenga los pies sobre el suelo, que pueda estar ojalá 5 minutos con tranquilidad antes de tomar la presión arterial. Doctor Moya, vamos a ver justamente en pantalla los signos vitales de unos adultos. Por ejemplo, la respiración es como lo primero que deberíamos de observar. La respiración, sí, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, que va muy relacionada a lo que es la respiración, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos una frecuencia respiratoria adecuada, pero no tenemos una buena oxigenación. Entonces son datos que van de la mano también. Ahora, doctor, ¿la respiración puede ser más rápida o más lenta? ¿Qué significa eso? Correcto. Hay situaciones de insuficiencia respiratoria, mala oxigenación, inclusive cosas como el estrés o la ansiedad que pueden llegar a alterar la frecuencia respiratoria. Ahora, doctor, el pulso por lo general le ponen a uno 2 dedos aquí o en el cuello, pero realmente ¿dónde se toma el pulso? Hay varias formas de tomar el pulso, ¿verdad? El pulso puede ser manual, tomado con la mano, puede ser tomado también con un oxímetro, puede ser tomado con un esfigmomanómetro, ¿verdad? Puede ser tomado de diferentes formas. Ahora, doctor, si de repente uno anda de paseo, caminando y alguien ahí, ¿verdad?, como que le da un patatús, ¿cómo le deberíamos de tomar el pulso? ¿Cómo lo hacemos en casa o en el paseo? Ok, si tenemos un paciente que pierde el conocimiento, ¿verdad?, y debemos confirmar pulso, lo ideal es siempre tomarlo carotidio. Eso es la forma más ideal de hacerlo. O sea, ponemos 2 dedos en el cuello. 2 dedos en la parte anterior del músculo que cruza el cuello, ¿verdad? Ahí se encuentra la arteria donde ya vamos a tomar el pulso. Ese es como lo que hay que hacer de inmediato. O sea, a la persona le pasa algo y eso es lo primero que deberíamos de hacer. Correcto, verificar que esté respirando también, ¿verdad? Y a partir de ahí, llamar a emergencias médicas si el paciente presenta una ausencia de signos vitales. Ahora, hablemos de la glucemia, ¿verdad? Que siempre dice que no puede pasar de 100 o de 99. Correcto. ¿Cuáles son esos rangos adecuados en un adulto? Ok, en el adulto consideramos normal los rangos entre 70 y 100, ¿verdad? Siempre y cuando hay que tomar en cuenta que la toma sean ayunas, no más de 100. Si el paciente ya viene de comer o viene a hacer alguna ingesta, eso también debe ser valorado a la hora de tomar la glicemia. Ahora, doctor, por ejemplo, en este caso que dice 70-99, ¿qué significa, por ejemplo, si estuviese a menos de 70? A menos de 70, más bien podríamos estar hablando de hipoglicemias, que es un nivel bajo de azúcar en sangre. Ok, ahora, ¿y si están 100, por ejemplo? Correcto. Ya en 100 empezamos a considerarlo como una sospecha de una prediabetes o una intolerancia a los carbohidratos. Ya el número 100 hacia arriba, tenemos que empezar a hacer investigaciones y estudiar más al paciente. Entonces, alguien que lo tenga en 100 debería, por ejemplo, de tomar metformina. No necesariamente. Todo paciente debe ser evaluado individualmente y debemos hacer unas recomendaciones siempre de forma individual, nunca generalizadas. Ahora, hablemos de la temperatura. Por ejemplo, aquí hay rangos de 36 a 37, que es muy similar. ¿Cómo debería de estar? Ok, de 36 a 37.5 siempre es un rango de temperatura que se considera normal. Ya después de 37.5 a 38.5 podemos considerar una febrícula y de 38.5 en adelante un estado de fiebre, ¿verdad? Que es ahora muy común con todas las infecciones respiratorias que estamos teniendo en esta época. A ver, doctor, a veces uno dice, uy, me estoy enfriando, ¿verdad? O estoy sudando frío. ¿En qué momento uno podría decir, bueno, eso ya empieza o cae en un nivel de riesgo? Bueno, tendríamos que evaluar
principalmente si hay síntomas asociados, ¿verdad? Evaluar el lugar en donde estamos, evaluar si tenemos tal vez algún síntoma como ansiedad, estrés, ¿verdad? Que también puede generar algunos síntomas similares y a partir de ahí tomar la presión arterial a ver si en verdad tenemos algún problemita por ahí. Bueno, y hablando justamente de presión arterial, muchas veces, doctor, dicen que uno se le sube la presión con la gabacha blanca, ¿verdad? Que ya uno eso entra en nervio. Claro. ¿Es real? ¿Cómo debería estar la presión? Correcto, de hecho, bueno, la presión siempre debería estar en rangos menores, entre 90 y 60, y los mayores son cada vez más estrictos. Las guías internacionales ahora lo que recomiendan siempre es menos de 120/70. Y pues hay muchas situaciones que nos pueden llevar a alteraciones de la presión arterial, ¿verdad? Desde estrés, patologías crónicas, ese tipo de patologías nos pueden alterar. A ver, pero entonces, por ejemplo, si nos vamos de esos estudios que usted menciona, más bien en los rangos hacia abajo, ¿qué podría indicarnos cuando la presión está como baja? Cuando tenemos hipotensiones, le pongo un ejemplo práctico, puede ser también por medicamentos, ¿verdad? Que bajan la presión, que bajan frecuencia cardíaca. La gente se suele preocupar mucho con la presión baja, ¿verdad? Genera síntomas de mareo, puede generar náuseas, visión borrosa. Sin embargo, la presión baja es muy sencillo de tratar en casa. Podemos dar, de hecho, esa recomendación, siempre tomarse 2 vasitos de agua, poner los pies en alto. Eso nos va a ayudar mucho a controlar una hipotensión. Ahora, saturación de oxígeno, ¿verdad? Que en pandemia lo veíamos mucho, que se ponía en el dedo. Correcto. ¿Qué es eso realmente, doctor? Ok, eso lo que va a medir es la cantidad de oxígeno que está llegando a los tejidos distales. Se utiliza siempre un oxímetro, ¿verdad? Se hizo muy famoso en la época de pandemia porque todo el mundo le acostumbraba a estar midiéndose la saturación. Y básicamente mide eso, la función de cómo se está transportando el oxígeno en la sangre. Nuestro Facebook está completamente habilitado por si ustedes quieren hacer alguna consulta. Ahora, doctor, muéstrenos usted en la práctica cómo proceder en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ponemos el oxímetro y empieza súbitamente a subir? ¿Qué nos podría estar indicando? Ok, el oxímetro principalmente se ubica siempre, si vamos a tomar en conjunto presión arterial, vamos a tomar la toma de oxígeno, siempre se intenta que sean los brazos contralaterales, es decir, si vamos a tomar la presión en un brazo, ubicar siempre el oxímetro en el otro brazo. Okay. Eso porque la presión que ejerce el esfigmomanómetro al inflarse va a hacer que disminuya la saturación de oxígeno en el miembro donde tenemos puesto el manguito. Entonces, doctor, ¿en cuál dedo lo vamos a poner? Entonces lo vamos a poner en este lado, puede ser en cualquiera de los 2 dedos, en el índice o en el tercer dedo, no hay ningún problema. Y vamos a colocar entonces para la toma de presión también. Dice que está 99/81. Está en 99, es ideal. Siempre un rango entre 95 y 99 nos habla de un estado de salud ideal, bueno, ¿verdad? Exacto. Entonces, acá nuestra paciente está súper bien, inclusive acaba de subir a 100. Okay. Y el mismo oxímetro nos da una frecuencia cardíaca, que en este momento la paciente está en un rango adecuado también. Entonces, por ejemplo, ahora para la presión debe ser en el otro brazo. Debe ser en el otro brazo, idealmente. Entonces se lo colocamos a la paciente, que ya ella había estado sentada 5 minutos anteriormente, de forma tranquila, con los pies siempre apoyados sobre el suelo. Colocamos el manguito, siempre 1,5 centímetros, 2 centímetros por encima del pliegue del codo, con la manguerita que vaya hacia abajo, por encima donde discurre la venita donde siempre sacan sangre, claro, para que lo tengamos un poquito. Doctor, mucha gente tiene estos aparatitos en la casa. Correcto. ¿Cuánto tengo que presionar yo la faja para realmente obtener un dato verídico? La faja tiene que estar justa, no tiene que estar ni muy suelta, ni completamente que el paciente le corte la circulación, sino que quede justa. Okay. Y de ahí apretamos el botón de inicio y él solito hace su trabajo y nos va a dar la medición de la presión arterial. Ahora, doctor, cuando uno tiene estos aparatos en la casa, ¿necesitan algún tipo de calibraje o debo de ponerlos en cierta posición para que los datos que me arroje sean ciertos? Sí, bueno, eso inclusive tenemos que tener en cuenta cada dispositivo. Generalmente cada dispositivo tiene el tiempo en el que debe ser calibrado y la fecha en la que debe ser calibrado. Ok, por ejemplo, dice Ale que a su hija de 10 años para el ritmo cardíaco muy acelerado le realizaron un electrocardiograma y sabe que tiene el corazón grande. ¿Qué se podría hacer en ese caso? ¿Debería ella regularmente ver los signos? Debería estar consultando, ¿verdad?, al médico y sí, en su casa podría regularmente estar verificando signos vitales. Okay. Pero lo ideal siempre es que lleve la consulta médica si ya tiene algo asociado más a su condición de frecuencia cardíaca aumentada, ¿verdad? Él es el doctor José Moya, que nos acompañaba esta mañana, doctor. Un placer. Muchísimas gracias. Y a nuestra modelo también, que vea, está puros 10, entonces, doctor.
Está un poquito alta ahorita la compañera, pero puede ser también por el tema de que estamos un poquito nerviosos y demás, por supuesto. Es lo que hablamos del susto, con relación también a lo de la bata blanca. El susto de ver al médico a veces nos eleva un poquito la presión. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buen día.